Yo no sé cuántos saben de eneagrama. ¿Saben algo? ¿Algunos? Levanten la Yo mano los sí que saben sé, pero algo. bueno. No, yo no. Dos, Yo tres, sí. Sí, saben, ¿eh? ya. Bueno, pero ¿saben qué siquiera es lo que es el eneagrama o parto por ahí? Díganme. Sí. Parte por ahí, yo no tengo idea, no sé si Ya. soy la única. Sí, yo sé muy poquito, casi Ya. nada, así que también Mira, preferiría. no me voy a remontar a la historia. Esto es una disciplina que tiene, dicen, 2500 años de antigüedad y que ha logrado, por acumulación de casuística, casos y casos, ha llegado a tipologizar 9 tipos de humanos. Es decir, los 7.766 millones del planeta Tierra somos 9 grandes familias. ¿Mm? Esté en Moscú, en Buenos Aires o en Santiago de Chile, da lo mismo. Las tipologías responden a un mandato interno que es fácil de reconocer si uno lo conoce. Jaime, contanos cómo se averigua un poco qué neatipo somos o cómo esto, ¿no? Esto que me explicaste alguna vez a mí, que creo que es muy interesante, los que lo sepan lo recuerdan y los que no lo aprendemos, yo lo tengo que volver a aprender. ¿Cómo es esto, no? Del miedo basal o de qué nos guía, cuál es el deseo o el miedo que nos guía. Ok, mira, voy a explicar a través del eneagrama ECO, que es mi aporte al mundo del eneagrama, porque hay muchos eneagramas, ¿ya? Por distintos autores. Ahí el clásico es el de Richard Hudson, que yo lo enseñé, lo estudié, etcétera, etcétera, estaba certificado para enseñarlo. Pero después de enseñarlo muchos años, me di cuenta que todos los autores hacían una afirmación que a mí me parecía sospechosa. Decían que era imposible a través del eneagrama identificar el origen de la personalidad, que la personalidad dependía de otros factores que no tenían nada que ver con el eneagrama. Entonces dije, sí, puede ser, les voy a creer, pero mientras tanto voy a hacer una investigación en paralelo. Y me aproveché de toda la base de datos de mis alumnos durante varias generaciones, como 5 años. Entonces yo sabía el eneatipo de cada uno de mis alumnos. Y entonces empecé a investigar qué dolor basal había sido el detonador de esta personalidad, de este eneatipo. Entonces, entre los dolores basales, primero tuve que hacer una investigación de cuáles eran los dolores que hemos sufrido todos los niños, unos todos juntos, otros unos pocos, pero al menos uno ha sido el que nos ha marcado mayormente. Entonces, los dolores basales son rechazo, abandono, pérdida, abuso, comparación, y me está faltando uno. Marianela, ayúdeme. Es que no sé, me salté uno, pero no sé cuál me salté. Rechazo, abandono. A ver, vamos a repasar. Mira, a ver lo que anoté yo, Jaime. Abandono. Rechazo, abandono. Pérdida, abuso, comparación. Castigo me faltaba. comparación. El castigo era el que me estaba faltando. Ahí ¿Ya? está. Bien. Entonces, todos hemos sufrido de una u otra manera esos dolores de niño, pero resulta que hay uno de ellos que nos activó un miedo horrible, y ese miedo se llama el miedo basal. Y con ese miedo vivimos el resto de nuestra vida salvo que nos terapiemos. Ese miedo es un sistema de defensa psicológico para que a uno no le vuelva a ocurrir el dolor basal. Es decir, si a mí me han abandonado, entonces yo desarrollo un miedo al abandono que me previene y me da todas las señales cuando alguien me está queriendo abandonar. A veces me equivoco, porque supongo que me están queriendo abandonar y no, pero tengo una tendencia a generar vínculos con las demás personas
para retenerlas a mi lado y que no me abandonen. Y ahí se genera otros factores. Entonces, a raíz de esta investigación hice un modelo, que es el siguiente. Es bien fácil de entender porque tiene una lógica de causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. El dolor basal genera un miedo basal. Ese miedo basal genera un mandato interno. Todo esto que estoy hablando ocurre a nivel del subconsciente. Un mandato que es una orden que yo me doy a mí mismo de lo que yo quiero ser en mi vida. Por ejemplo, en mi caso, el eneatipo 7, el mandato es ser feliz. En el caso del eneatipo 2 es ser generoso, etcétera, etcétera. ¿Ya? Después le puedo decir el orden de cada uno. Una vez que tengo este mandato, tengo una expectativa para resarcirme de esta pérdida que he tenido. O sea, ¿cómo la vida me va a compensar a mí de no sentirme amado o sentirme rechazado o sentirme castigado, etcétera? Y para eso, la psiquis elabora una estrategia de acción. Y esa estrategia de acción luego se refleja en acciones recurrentes, es decir, que es lo que se asoma del subconsciente a la superficie del iceberg. Es decir, aquellos gestos o acciones que hacen reconocible a un eneatipo de otro. Por ejemplo, el eneatipo 8, controlar. ¿Ah? ¿Hay algún 8, alguna 8 aquí en la...? Aquí. ¿Ah? Ya. ¿Y te gusta controlar? Me gusta mandar. Lógico. Claro. Pero mira, lo que Me gusta intenta, ser la jefa. claro, lo que intenta el 8, aparte de lo que Marisa dice, es que necesita tener garantía de la lealtad de las personas que lo rodean. Si no, siente que podrían aprovecharse de ella. Entonces, el miedo basal de Marisa es miedo a que se aprovechen los demás. Entonces está siempre en un estado de alerta, chequeando lealtades, pidiendo información rápida y efectiva, y que cuando nota que la otra persona está intentando divagar o irse por las ramas, se pone muy nervioso y hacen así con la mano como diciendo, ya, a ver, resume, dime, a ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué pretendes? ¿Para dónde vas? Es una actitud típica de 8. Entonces, necesitan controlar eso para sentir el poder, porque cuando no controlan, sienten el riesgo de la debilidad. ¿Ok? Bueno, ya. Visto terapéuticamente, ¿qué es lo que confunde el 8 y por lo cual está atrapado en su propio eneatipo? Es que confunde debilidad con fragilidad. Les cuesta entender que son dos conceptos completamente diferentes. Entonces, no se permiten la fragilidad porque la perciben como debilidad y al no permitírsela, adoptan un rol masculino y dejan de lado su rol femenino. Y eso es más notorio en las mujeres, obviamente, que los hombres, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí, como tú ves, hay como una estrategia de salida del eneatipo para finalmente sublimarlo y poder transformarse en un, yo siempre digo, en un travesti de eneatipos. Es decir, que voluntariamente, en conciencia, uno pueda transitar por los diferentes eneatipos. Por ejemplo, yo cuando estoy escribiendo en mi computador mis tonteritas, mis cuentos y mis novelas, ¿ya? Yo en ese momento estoy en eneatipo 4, que tiene que ver con la creatividad. Sí. ¿Ya? Cuando hablo con el editor, me transformo en eneatipo 3, porque necesito defender mis intereses frente al editor. Y está hablando de negocios, no estamos hablando de poesía, ni de metáforas, ni de estilos literarios. De hecho, los editores nunca te preguntan, nunca te dicen,
por qué les ha gustado tu libro, sino que te dicen, ¿te lo publico o no te lo publico? Y uno nunca sabe por qué. ¿Se han fijado? Los que escriben les ha pasado. Es terrible. Uno nunca tiene... De hecho, el primer cuento de Puertas de Embarque relata eso, de cómo un autor desesperado por no saber nada sobre su obra, decide investigar qué es lo que, cómo lo percibe la gente, ¿ya? Y si lo leen, se van a dar cuenta que mi propio editor no le va a haber gustado mucho que yo empezara el libro con ese cuento, porque no deja muy bien a los editores, ¿no? ¿Cuál es, Jaime? ¿Muerte súbita? Muerte ¿O no? súbita, muerte súbita, sí. Muy bien, después se los mando. Sí. Ya lo marco acá para mandarlo. Claro, Claro. es como la confesión de un escritor angustiado, ¿ya? Pero sin esa cosa dramática, existencialista del autismo literario, no. Se van a dar cuenta que tiene bastante humor. Bueno, entonces, la forma de reconocer externamente a otros, por ejemplo, personas criticonas que siempre están diciendo lo que hay que hacer, cómo debe hacerse, en qué orden debe hacerse, que son metódicos, que son pulcros, que son limpios, que son educados, que esos son manifestaciones del eneatipo 1. Ahora, ese eneatipo, ¿por qué hace todo eso? Lo hace porque tiene un pánico horrible a ser criticado, porque de pequeño lo compararon o la compararon con la hermana, con la prima, con un niño ideal, perfecto, etc. Entonces, para que no lo comparen, ese eneatipo necesitó esforzarse mucho en la vida para hacer las cosas bien. Pero como tenía 6 años, no sabía lo que era bien ni mal. Entonces, se le ocurrió que lo más fácil y el camino más seguro era copiar lo que está bien y lo que no está bien, no copiarlo. Entonces son personas que se formaron, se autoformaron en el deber ser. Entonces todo el deber ser te garantiza que lo estás haciendo bien, nadie te puede criticar. Y entonces se transforman en personas pulcras, impecables, educadas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, indudablemente eso tiene un costo terrible, que no logran superar la autoestima baja del no valer, de no sentirse personas valiosas. Entonces están siempre en un esfuerzo permanente por ser mejores, no por ganarle a nadie, sino por sentir que son validados por los demás, que tienen la razón, que hacen las cosas correctamente, etcétera, ¿no? Bueno, ese es el 1. Estoy haciendo un pincelazo rápido. Esto, yo los que siguen la certificación mía de Enneagrama Eco nos toma 9 meses todo esto, por si acaso, ¿ya? Porque hay mucho detalle, cada vez más se puede hilar más fino. A ver, deben conocer a ustedes a gente que les gusta aislarse en su castillo, les cuesta ver personas, son bastante poco sociables, les gusta la noche, porque están solos, nadie los interrumpe, son muy cerebrales, y lo que quieren fundamentalmente es ser personas independientes y luchan por el desapego permanente. Entonces, Claro. socialmente son personajes, el estereotipo más absoluto es el nerd, pero sin caer en el estereotipo, son los intelectuales o los pensadores que quieren recluirse para pensar tranquilo y no los molesten. De hecho, Einstein era eneatipo 5, ¿ya? Y Einstein cerraba la puerta de su biblioteca y ponía un letrero afuera y dice, avísenme cuando esté el almuerzo servido. O sea, estábamos en una época de machismo absoluto, pero bueno. Y entonces se dedicaba toda la mañana a pensar en un sofá que daba a un balcón que tenía vista hacia la calle. Y ahí pensaba, y ahí surgió la teoría de la relatividad y todo esto en ese sofá.
Era un berger en realidad, no era un sofá. Entonces, estos personajes les cuesta el contacto con la realidad, entonces andan siempre en la luna, andan en lo mental. Incluso las emociones las convierten en conceptos. Entonces uno a un eneatipo 5, uno le dice, mira qué bonita esa nube, ¿ya? Y el 5 se queda mirando la nube y no contesta, entonces uno se desespera. ¿Y por qué no contestará? ¿Le habrán molestado la pregunta? ¿Encontrará que la nube encontrará fea? ¿Qué sé yo? Y uno se pasa todas las películas y si uno tiene el síndrome del rechazo, como tengo yo, se siente pésimo, ¿no? No, o el mío, ¿no es el 4 también? También Rechazo y el abandono. el abandono más bien, ¿ya? Bueno, entonces, y finalmente yo ya empecé a descifrar todo esto de qué significa y digo, a ver, pero ¿te gusta o no te gusta la nube? Gran silencio de nuevo y me dice, ¿y qué es una nube? Oh, digo yo. Y se fue a lo conceptual, ¿ya? ¿Qué es una nube? ¿Qué sentido tiene una nube en el universo? Etcétera. Se fue en esa volada. Y yo estaba viendo una nube que tenía forma de ovejita de algodón, ¿me entiendes? Más romántica y me frustré, ¿no? Esto es una historia real, por si acaso, con mi pareja, ¿ya? Cuando recién la conocí, yo me enojé con ella. Pero dije, pero ¿cómo? No sientes el valor de esa nube. Y nada, me frustré mucho hasta que comprendí que ella anda con una especie de Google Translator de sensaciones a conceptos. Entonces ahí había algo que aprender y yo he ido mutando y cada vez soy más 5. Soy un 75, digo yo, ¿no? Claro. Y porque uno se va adaptando también a la situación que le toca Y a vas todo. aprendiendo, Como vas vos decís, aprendiendo. Claro. claro, como vos decís, Jaime, esto, ¿no? O como vos decís, yo digo, para uno mismo o hasta para un personaje o para la propia vida. Descubrir el dolor número 1, como también descubrir lo que uno desea, ¿no? Que viste que cuando muchas veces uno escribe, dicen, bueno, ¿qué querés contar acá? En Claro. esta historia. Yo tengo mi profesora, Mori Ponsowi, cuando yo quedo trabada, me dice, bueno, ¿y qué querés contar en este cuento? ¿O de qué va? ¿Cuál es? En un renglón. Claro. Bueno, Mira, así como averiguar el deseo o claro, averiguar el sufrimiento. para los que escriben, mira, yo siempre separo la tipología del personaje, que es lo que Claro, estamos hablando ahora, que es previo a la trama. claro, La y trama sí, es una historia, ¿no es cierto?, que va trenzada probablemente con una segunda trama en paralelo. Pero además, dentro de la trama hay circunstancias, y esas circunstancias van a ser enfrentadas por los eneatipos o personajes de diferente manera. Entonces, si no tienes claro cuál es el eneatipo, tú puedes inventar por intuición o por creatividad, puedes inventar una reacción de un personaje que te parezca atractiva para la historia, pero resulta que se desdibuja el personaje y después el autor paga los platos rotos después, de todas maneras, porque el lector lo termina sabiendo por intuición, de que ese personaje claro. se desdibujó. ¿Ya? ¿Les ha pasado o no? Y no es Sí. combinación del 1 y del 9, del 4 y del 5. No pueden ser combinadas las características. Sí, mira, probablemente tú seas eneatipo 9. ¿Sabes por qué te lo digo? ¿Por qué? Porque los 9 hacen esas preguntas. Porque sienten que tienen de todo un poco, ¿ya? Entonces, ¿y por qué les ocurre eso? Porque se negaron a sí mismos por miedo a decepcionar y entonces optaron por la estrategia de adaptarse al interlocutor.
Entonces tú a un eneatipo 9, como era mi madre, yo le decía, vamos al cine, ya hijo, pero, o mejor vamos a un restaurante, bueno hijo, ya, pero ¿qué quieres tú, mamá? Elige tú. O sea, era terrible sacarla de su ambigüedad, ¿no? Y Ah, después me decía, bueno, yo hubiera preferido ir al cine. ¿Y por qué no lo vi? No, pero ¿para qué? ¿Te fijas? Entonces, hay como una compulsión a no ser nadie. Es el único eneatipo que no quiere ser algo específico, porque ha optado por adaptarse a la realidad, porque es la forma que tiene garantizado que no va a decepcionar. Entonces, por ejemplo, el sí. 9 te dice, el otro día con unas amigas fuimos a bailar, aunque no bailamos toda la noche, porque está muy bien divertirse, pero no tanto, porque, bueno, y tomamos también, aunque no vayas a pensar que tanto, o sea, están siempre disculpándose. Sí, ¿Ya? Adelaida, ¿eres tú Sí, o no? ¿Eres tú o no? sí. ¿Sí? Bien. Bueno, esto Algo hay de eso, sí. yo no, Veía también del uno, por eso preguntaba, sí, sí. yo no conozco a Adelaida, nunca la había visto en mi vida, pero se dan cuenta que saber de eneagrama permite hacer esto, ¿no? Claro. De detectar cuál es el móvil de las personas para hacer lo que hacen, decir lo que dicen y pensar lo que piensan. ¿Mm? Jaime, Dime. yo no sé si vos lo trabajás así también, pero yo he aprendido y trabajo que uno puede tener alas, ¿no es cierto? Que son los números consecutivos. Sí, Entonces ella acaba de decir, bueno, pero también me veo con el 1. En realidad uno se ve de todos los números, todas las personas nos vemos con ciertas características, sí, es que todos pero tenemos es cierto algo, que hay características más fuertes. claro. Entonces uno puede ser un 9 a la 1, por ejemplo. No sé si vos lo tomás en consideración eso No, también. totalmente, totalmente. Bueno, ese es el esquema de los creadores del eneagrama, de Richard Hudson, que habla de las alas, es decir, lo que está a tu lado derecho, a tu lado izquierdo de tu eneatipo, de tu número, Sí. ¿ya? Ujú. Porque no hay químicamente el uno puro, ¿ya? Puro, claro, No, que está inclinado un poquito hacia el 9 o un poquito hacia el 2, ¿ya? claro. Entonces, en mi libro yo me permití hacer una variación sobre eso de las alas. Ah, ajá. Las considero, pero yo descubrí que coincidían curiosamente para generar estos subtipos que estamos hablando, que son 27 subtipos, ¿no? Así es. Mezclándolo con un elemento que no hemos hablado nada todavía, que son los instintos. Ajá. Entonces, cada persona tenemos 3 instintos psicológicos más, siempre, todos nosotros, y como son instintos, son automáticos. Uno es ser preservador, ya lo voy a explicar. El otro es navegador y el otro es transmisor. Entonces, el preservador, el sinónimo, digamos, visual sería una ardilla que está preocupada de la sobrevivencia, de tener alimento, medicamentos, la ropa para el viaje, las pantuflas calentitas en el invierno, que en el refrigerador no falte nada, etcétera. Ese es un preservador, ¿ya? Un navegador equivale a un grupo de chimpancés que están intercambiando información con mucha algarabía. El objetivo del navegador es saber quién es quién dentro del grupo, establecer los liderazgos, con quién me relaciono, quién me conviene, quién no me conviene, etcétera, etcétera. Y en las reuniones sociales uno ve, si uno está en una reunión social donde hay mucha gente y llega un desconocido y empieza a saludar a todos de la mano, ese navegador, mientras le da la mano a cada uno, va evaluando. Sí, este no corre, este no tiene poder, este no es de mi manada, este sí, no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Y finalmente piden sentarse en una determinada parte, pescan una silla o piden espacio y se sientan al lado del que le conviene, no porque sea interesado en obtener algo, sino que porque lo siente de su manada. ¿Ok? Y el transmisor sería un pavo real donde están todos los docentes, los políticos, los oradores, los gurús, etcétera, que son los que
tienen una tendencia a dejar un legado en otros. ¿Mm? Entonces, para eso necesitan llamar la atención. Entonces, los transmisores siempre se visten en formas llamativas. Por ejemplo, una forma de identificar a una mujer transmisora en un restaurante es mirarle los zapatos. ¿Ah? Todas las mujeres transmisoras, y esto se los doy firmado, las mujeres transmisoras que usan zapatos de esos como tipo pantera son transmisoras. ¿Ya? ¿Ok? Si están vestidas de negro y tienen un fular de color naranja, esa es una transmisora. O sea, hay elementos que te dan pistas. Los preservadores, en cambio, son los bien comportados, son señores de corbata, terno, zapato lustrado, etcétera, etcétera, ¿no? El navegador es un punto intermedio y que se va a orientar fundamentalmente por armar grupos. Mira, cuando yo obtuve la certificación de esto, nos hicieron pasar adelante y dijeron, pasen todos los preservadores adelante. Entonces los preservadores pasaron y se pusieron adelante y estaban todos muy ordenaditos y todos tenían las manos juntas adelante, ¿ya? En la parte tapando el sexo, digamos, en esa ubicación de manos, ¿ya? Y todos mirando como diciendo, a ver, ¿lo estoy haciendo bien o mal? ¿Ya? Cuando pasaron los navegadores ya al salir de las sillas para ir hacia adelante, ya iban conversando y estableciendo vínculos y haciendo subgrupos dentro de los que pasaron adelante. Y los transmisores fueron adelante y salieron a lucirse, entonces se tiraron unos pañuelos al cuello o se sacaban los anteojos, así, coqueteando, etcétera, ¿no? Entonces es muy fácil de identificar corporalmente estos tres grupos. Entonces yo me di cuenta que un eneatipo 1 transmisor, el 1 por naturaleza, ¿cuál sería el 1 puro? ¿Preservador, navegador o transmisor? Y yo Preservador. detecté que era preservador por sentido común, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el ala que tiene hacia la derecha, hacia el 9, es o transmisor o navegador, ¿no es cierto? ¿Cuál creen ustedes que es el que tiene el ala hacia el número 2? El navegador, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el navegador también, el 3 también es navegador porque necesita ser navegador para obtener el éxito que anda buscando. Entonces construí una nueva clasificación de esto de las alas, incorpora lo de las alas, no es contradictorio con lo de las alas, pero para mí es más fácil identificar a las personas o a los personajes con este sistema que con el otro. ¿Te contesté, Marisa? Sí, claro, Jaime, gracias. Bueno, ya, ¿qué más les cuento? A ver, el Soy tipo yo. 4, mira, tiene su dolor basal en el abandono, ¿ya? Entonces, tiene una autoestima baja, siente que no merece ser amado, ¿no? Entonces, organizó inconscientemente una estrategia de transformarse en una joyita, en alguien especial en la vida, porque así nadie te abandonaría. Entonces, viven luchando por ser diferentes, especiales, únicos en la vida, ¿eh? Como un diamantito. El drama que les ocurre es que están siempre en debe, porque siempre tienen una sensación de carencia, porque no se sienten comprendidos. Entonces, ahí en este grupo están la mayor parte, no todos, pero la mayor parte de los artistas. Claro. Que se sienten incomprendidos y al mismo tiempo se esfuerzan en ser tan creativos que lo ponen más difícil todavía para ser comprendidos, porque mientras más único, más difícil de comprender es. Claro. Entonces se muerden la cola en esta incomprensión y en esta melancolía. Entonces son dramáticos, épicos, le gustan las gestas heroicas. Y mira, tengo un ejemplo muy claro para que lo puedan estudiar.
la serie no Amelie, Anne con E. ¿La vieron? Sí, Ya. Anne, esta chica pelirroja, es eneatipo 4. Entonces ella quiere ser princesa, etcétera, etcétera, y está, bueno, está en una cultura a su vez muy victoriana, a pesar que era Estados Unidos, una cultura 1, muy rígida, muy Sí. formal, y entonces esta chica se va expresando y se topa con una madrastra que es eneatipo 1 también, y con un padrastro que es eneatipo 9, ¿ah? Que quiere comprenderla y la empieza a admirar porque ella se atreve a lo que él no se atreve en la vida. Es divino eso, sí. Es preciosa esa Es el serie. libro son todos los libros de Anne de Montgomery, de Lucy Montgomery, Sí, que es Anne la de Tejados Verdes, Anne la de Avonlea, son unos tal cual. personajes adorables. Lo que vos decís, Están, Jaime, ella es Marilla Cuthbert, sí, y él también, es verdad, ¿no? Es muy rígida, una señora que se maneja por el deber ser, digamos, o qué es lo que claro. tiene que hacer. En cambio, el hermano, son como una especie de matrimonio de hermanos, Sí, porque exacto. quedaron solos. Y en cambio, el hermano al revés, le encanta lo de Anne, ¿no? Y es el que le va permitiendo quedarse, ¿no? En un momento. Exacto, tal Es cual. lindísimo. Esa serie se la recomendamos, es bárbara. Lo bonito de ese personaje es que intenta, bueno, primero se expresa libremente y aunque es criticada y marginada y sufre por eso, logra transformar el medio cultural de ese pueblo. ¿Mm? Y poco a poco los personajes van cediendo cada uno en su terreno. La madrastra ya deja de ser en tipo 1 puro, rígida, y hay una preciosa que es cuando esta madrastra sale de la casa y se acerca a un acantilado donde va Anne todos los días a mirar el mar, porque eso le fascina a ella, y ella se permite por primera vez en su vida disfrutar el mar, ¿ya? Y están las dos juntas en esa, es una escena, yo le llamo escena síntesis, porque refleja en esa escena la transformación interna que tuvo ese personaje, ¿no? Bueno, y tiene la amiguita, que es otra chica 1, también bastante estructurada, y hasta que llega una profesora que también resulta ser 4. Entonces, narrativamente, en la trama, tenemos esta 4, que es Anne, que está sola en la vida, frente a ese medio hostil, pero van pasando cosas en ese pueblito, hasta que empieza a aparecer una profesora 4, cosa que era inesperado en la docencia de esa época, que hubiera un personaje así, ¿ah? Libertario, gozador, etc., ¿no? Entonces, también en el guión está reflejado la transformación del pueblo a través de la aparición de un segundo eneatipo 4, que va a ser el que va a marcar el sello de la historia del pueblo nuevo, digamos, el pueblo modificado. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy mágico todo esto. En fin, yo disfruto mucho al menos. Entonces el eneatipo 4 esperan comprensión y siempre están esperando que algo suceda en la vida que les complete su existencia. ¿Ah? Siempre están, y por eso en algunos eneagrameros, como le digo yo, para mofarme, dicen que encarna a la envidia. Y yo creo que no. Yo creo que la envidia es una emoción que no le corresponde a este eneatipo, sino que es más bien una sensación de vacío interior. No es que quieran tener lo que el otro no tiene, o que le deseen el mal al que tiene algo que yo no tengo, sino que es una necesidad de completud permanente, ¿no? Claro, lo que vos querés. ¿Te acordás, Bueno, a ver, Jaime, que la otra vez cuando estuvimos hablando con Jaime,
él cuando medio me hizo unas preguntas, les comento más o menos cómo hicimos, ¿no? O cómo se hace para saber uno qué eneatipo es. Hay como una especie de preguntas, ¿no, Jaime? Mira, hay en internet hay muchos test. Yo realmente no recomiendo ninguno. ¿Ya? No, yo porque decía son de las test. preguntas que me hiciste a vos, no Sí, las de internet. yo sé a lo que te refieres, sí. Mira, son 180 preguntas y te va a indicar los test de internet el porcentaje de lo que uno tiene de cada eneatipo. ¿Ya? Y eso sí puede servir a veces, ¿no? Pero yo creo que en lo que me focalizo yo es en el dolor basal y en el miedo basal, como los grandes, eh, eh, ahí no falla el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, yo ya sé, miren, les voy a mostrar, ahí hay en el libro un gráfico resumen, ¿ya? Bueno, en ese gráfico, yo sé que si, por ejemplo, en mi consulta llega alguien eneatipo 8, yo no tengo que hacer 6 meses de sesión y preguntarle sobre su infancia, sino que yo puedo ir y decirle, a ver, ahorremos tiempo, hablemos del abuso. Y sé que no me estoy equivocando. ¿Te fijas? Entonces, claro, esto va a depender la delicadeza con que se trabaje, si este es un abuso de poder de un padre autoritario o es un abuso sexual, o etcétera, ¿no? Pero es eso. Entonces, consecuentemente, esa persona ha acumulado mucha rabia a lo largo de la vida. Entonces, de las 3 emociones llamadas desagradables, que son la ira, la tristeza y el miedo, el eneatipo 8 fundamentalmente expresa la ira. El miedo es como si no existiera, porque sería percibido como una persona débil. Y la tristeza, eso es para los débiles también. Hay que seguir la vida adelante, ¿ya? Entonces, tiene descompensado su bagaje emocional de estas 3 emociones. Y en cada eneatipo, la proporción de estas 3 emociones va a variar. ¿Mm? Va a ser diferente. Entonces, a través de la emocionalidad también podemos diseñar personajes. O sea, Klaus Wander, que yo les mencionaba de Operación Crisálida, tiene que ser, por eneatipo, tiene que ser un furioso. Pero ¿qué pasa? Que es un furioso con poder. Entonces no necesitas demostrarse furioso. El momento que pierde el poder o que se le tambalea el poder es cuando aflora la ira. ¿Ya? No sé si les está sirviendo para los que escriben lo que estoy hablando. Yo te juro, Jaime, que a mí lo que me divirtió fue lo de los instintos, que me imaginé el personaje de la mujer transmisora con los zapatos, ¿cómo dijiste? Los zapatos de, no sé, de pantera o de tigre, no sé cómo se llama. pantera, ¿cómo son los zapatos de pantera? Son los que son atigrados, ¿viste? Eso Atigrados, claro. Sí, no falla. ¿Cómo se llama? Tienen No como los falla. que usa Susana Jiménez, la cartera y los zapatos. Animal print. Claro, Animal claro. print. Animal print. Ah, yo me imaginé un personaje a partir de los zapatos esos. Bueno, sirve para, incluso para ayuda a definir la contextura física. Por ejemplo, Woody Allen él como persona es eneatipo 6, Ajá. ¿ya? Que es el desconfiado por excelencia, el miedoso. Bueno, ¿dónde está la gracia de Woody Allen? Que Woody Allen es el único eneatipo en el planeta que decidió que su eneatipo era el personaje. Entonces Woody Allen es sí mismo en las películas. Y es siempre el mismo, ¿ya? Entonces, tienen lo que se llama mente oscilante.
La mente oscilante es decir algo y un segundo después contradecirse y cambiar de opinión y luego rebatirse. Por ejemplo, un eneatipo 6 que piensa, yo debería tomarme vacaciones, aunque en realidad ya me las tomé y sí, pero me las merezco. Aunque no siempre tomarse vacaciones es bueno porque a veces me aburro. Pero siendo honesto, yo no me aburro, en realidad no me aburro nunca porque siempre tengo algo que hacer. Pero sí, pensándolo bien, debería tomar vacaciones. Hace tiempo que no tomo vacaciones. Voy a pedir vacaciones, pero es que si las pido, me voy a humillar. Voy a esperar que me las ofrezcan. Sí, yo creo que eso es mejor que me las ofrezcan, porque así me van a tener respeto a mi jefe, que en realidad yo no lo considero mucho como mi jefe, porque es, claro, está encima en el organigrama, pero yo no lo respeto. Así que no debería ser mi jefe. Cuando yo sea jefe, en cambio, yo voy a ser... Bueno, esto es infinito. Esta verborrea Woody Allen es infinita con cualquier tema. Entonces, eso es lo que él usó para la seducción de Annie Hall, de todos los personajes. Incluso se casó con dos bellezas con este tipo de perorata, que es muy seductora, porque bueno, él no estaba hablando de las vacaciones, pero sí habla de McLuhan y de la comunicación, o del concepto de ser judío en una sociedad de Manhattan, etcétera, ¿no? Entonces, esta mente oscilante, llevada a lo patológico, sería un personaje paranoico, perseguido, que siempre está dudando, es muy pesimista, siempre en el tipo 6 siempre existe casi un eslogan que dice, siempre puede ser peor. Todo, y salen de vacaciones y dicen, habré dejado el calefón prendido o apagado, se me quedó la ventana abierta, uy, 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 no, me voy a tener que devolver. Viven atormentados con la delincuencia, tienen 4 cerrojos en la puerta de la casa, ¿no? En fin, son unos personajes intensos. Yo tenía una vez un paciente que llegó muy angustiado a la consulta, pero muy, muy angustiado. Y le dije, ¿qué te pasa? Es que vi un sofá maravilloso en los grandes almacenes. Ya le digo yo, pero por qué estás angustiado? Si viste un sofá maravilloso. Porque en agosto del próximo año me entregan mi departamento piloto que yo compré. Y yo no sé si ese sofá que me gusta tanto va a caber por la puerta. Bueno, ahí es donde el terapeuta tiene que mantener la calma y la compostura para no reírse, ¿no es cierto? Y le digo, ¿y por qué no mides, no vas de nuevo, mides el sofá y después le dices al señor de la inmobiliaria que te diga cuál es el ancho de la puerta y así te quedas tranquilo? ¿Ah? Yo le busqué el lado, la solución. Y entonces me queda mirando y como todos 6, se le activa un nuevo pero y me dice, bueno, sí, pero quizás en agosto ya no me gusta el sofá. ¿Okay? Bueno, claro. Esto que parece de locos que yo acabo de escribir es muy común en los 6, muy común. ¿Ya? En definitiva, todo esto que estamos hablando se podría poner bajo el paraguas del concepto de autoconocimiento. Entonces, todos nosotros, producto de este dolor basal y este miedo basal, somos prisioneros de nuestro eneatipo. Lo que varía entre nosotros es el color de la jaula, nada más. Entonces, primero, tener conciencia que estamos en una jaula, que es nuestro eneatipo. Y segundo, es cómo yo empiezo a ejercer atributos de otros eneatipos para yo salirme del mío. Entonces yo puedo recorrer voluntariamente los otros eneatipos y convertirme. Si a mí, por ejemplo, alguien, Marisa, me agrede, yo saco mi 8, aunque no sea 8. ¿Ah? Y soy capaz de reaccionar, pero si yo sé que tengo esa posibilidad y que no voy a pagar las consecuencias muy caras, ¿no es cierto? Si en una situación determinada
yo necesito negociar algo, me tengo que transformar en un 3, etcétera, etcétera, ¿ya? Si necesito defender un tema judicial o un tema de justicia valórica, entonces me tengo que poner 1, por un rato al menos, ¿no? Bueno, entonces, ese es como el paso evolutivo de salirse del eneatipo propio, que es un paso de evolución de la conciencia, y el siguiente paso, por evolución de mi eneatipo más la experiencia de haberme paseado por todos, es la disolución absoluta del eneatipo. La disolución absoluta del eneatipo significa en la práctica haberse desprendido de los miedos. Por eso yo escribí un libro que se llama La enfermedad del miedo, que salió hace un mes atrás, está en Amazon. La enfermedad del miedo, ahí están tipificados los 9 miedos, uno de cada eneatipo, más 15 miedos que son los miedos colectivos y 4 miedos existenciales que son transversales a todos los seres humanos. Y curiosamente el miedo transversal, el miedo existencial más terrible, ¿saben cuál es? Es el miedo a no ser uno mismo. Mire qué terrible, ¿eh? Claro, porque hay una gran presión social, cultural y de mandatos internos y de obligaciones, etcétera, que nos saca del camino del uno mismo. Bueno, entonces, ¿qué significa no tener ningún miedo? Finalmente, es utópico. ¿Por qué? Porque es muy difícil, ¿no es cierto? Es utópico. Pero como todas las utopías que a mí me fascinan, es como un faro que está al final del camino y que uno dice, tiene que ser para allá el camino y no para otro lado. Entonces camino en esa dirección y sin distraerme, ¿ya? Entonces, teóricamente, y apelando al eneatipo 5 que llevo dentro, el que no tiene ningún miedo es la definición que yo he encontrado más certera de un iluminado. Entonces el iluminado es el que ya se desprendió de todos los miedos. Sabe quién es, le importa un pepino lo que opinen de él, ¿ya? Y nadie lo distrae de su camino. No necesita pelearse con nadie, no necesita defenderse, no necesita argumentar. Por eso los iluminados son tan callados, porque no es necesario hablar. Yo creo que los grandes autores lo saben esto telepáticamente, porque tiene que ver con la capacidad de observación de la realidad. ¿Mm? Claro. Entonces, lo que hace el eneagrama es ayudar a ordenar, nos permite chequear, a ver si cometemos menos errores, si no nos desdibujamos, etc. Pero yo creo que hay grandes obras. De hecho, yo había, aparte de Anconé, lo que pasa es que yo me había preparado para esto, pero nada de lo que preparé me está sirviendo. Así es la vida, Jaime, así es la vida. Así es la Te vida. dejamos Así decir es la lo que vos vida. quieras, pobre Jaime. Yo trato de no interrumpir. Así es la vida. Así es la vida. Oye, no, que por ejemplo, me había notado ejemplos de eneatipos 1, ¿no? Sí, White, de Breaking Bad. sí, claro. Borgen, la política que no quiere ser corrupta. Ay, sí, claro. Lupin o Lapin, ¿eh? Sí, Que es Sí, qué el bueno. personaje que está de moda. sí, Bueno, en el eneatipo 2, Amélie es una 2 de catálogo, ¿no? la Madre Teresa. No, Amélie. La Madre Teresa también, pero Amélie como personaje cinematográfico, digo. Ah, Amélie, ¿ya? En ejemplo de 3 está Wall Street, con Michael Douglas. Claro, el realizador. Pues, episodio, el ejemplo de eneatipo 5 está Robin Williams en Good Will Hunting, que es un profesor que orienta a un alumno.
el eneagrama ayuda de tal manera que en este caso concreto uno pueda construir personajes a partir de ese conocimiento. Entonces uno sabe que, por ejemplo, tal personaje de Operación Crisálida, que se llama Klaus Wander, ¿ya? El nombre ya es elegido de acuerdo a un eneatipo, es un nombre poderoso, potente, no se llama Remigio Álvarez, no, se llama Klaus Wander, tiene que ser potente. Entonces este señor es el mandamás del grupo Bilderberg. ¿Han oído hablar del grupo Bilderberg? Sí. Un grupo de empresarios a nivel mundial que quiere controlar el planeta, etcétera, etcétera. Entonces, este señor es eneatipo 8, porque tiene un mandato desde la infancia, que todos tenemos, de ser una personalidad fuerte y de detestar a los débiles. Entonces, al construir este personaje 8, yo lo ambiento en un lugar que la ambientación hable de ese 8, que es sin tener que hablar de él, por ejemplo, ¿no? Entonces, en caso de la literatura, ayuda a construir atmósferas, ambientes y hablar del personaje sin tener que describirlo a él, sino que describirlo a través de. Por ejemplo, este señor los días domingos se dedica a la cetrería. Tiene una demostración de halcones y águilas y vive en las montañas de Suiza y Francia, ¿no? Entonces ya eso te habla de quién es el personaje. Y luego tiene un secretario que se llama Boris, ni siquiera tiene apellido Boris nomás. Y Boris es un eneatipo 9, que es muy obediente, muy sumiso y muy fiel a este gran personaje. Entonces los personajes se van construyendo. ¿De qué sirve saber esto? A mí me sirve por lo menos para chequear diálogos. Hay diálogos que no corresponden a un eneatipo y sí corresponden a otro. ¿O qué es lo que le contestaría un eneatipo 8 a un eneatipo 9? Eso va a ir determinando que no se desdibujen los personajes porque le pareció entretenido un diálogo, pero que no corresponde a los personajes. O sea, está traicionando la tipología del personaje. Como toda esta sabiduría, aunque la gente no haya estudiado eneagrama, la sabemos por intuición, todos los seres humanos, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando vemos a alguien que te acusa de traidor, bueno, hay pocas alternativas en el eneagrama de gente que a la primera de cambio te diga que eres un traidor, que es el 8. ¿Mm? El 1 te va a decir, no estoy de acuerdo con tu postura, porque el 1 es un eneatipo correcto, educado, que está muy enojado, pero que nunca va a demostrar estar enojado porque es muy feo estar enojado. Porque el deber ser domina por sobre su enojo. ¿Ok? En fin, o sea, yo le estoy dando un pincelazo de las diferentes tipologías, pero lo que más me interesa dejar en claro es que es útil primero para construir el personaje y luego para chequear si ese personaje es coherente o no es coherente con la trama. ¿Mm? Otras veces el personaje tiene un conflicto, que yo le llamo conflicto circunstancial, que es su tipología de personalidad que le da un mandato de comportarse de una determinada manera, pero las circunstancias lo obligan a otra. Por ejemplo, un eneatipo 9 les carga, les molesta mucho ser líderes, o sea, estar a cargo de un operativo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los pone en una situación de mucha vulnerabilidad y tienen un gran temor a decepcionar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los eneatipos 9 generalmente les gusta estar en segunda fila, ser los asesores de los líderes. ¿Ah? Pero de repente se muere el líder en la novela, supongamos, y tienen que asumir el cargo. Entonces entran en conflicto con su propia tipología de personalidad. Y eso va a significar que inventen alguna forma de delegar el poder para sacarse el poder de encima, para luego no ser juzgado. Y entonces ahí hay toda una historia que contar de cómo le toca a las circunstancias asumir el poder de esa situación, pero no quiere. ¿Por qué? Porque tiene pánico de hacerlo, ¿no? Entonces sirve para resolver conflictos externos de la trama, como el conflicto interno del personaje,
Y hay otros elementos más que yo le llamo travesía, que lo tengo descrito en el libro. La travesía es cuando un personaje se descentra de sí mismo. Yo, por ejemplo, que soy eneatipo 7, a mí me gusta estar siempre en tono de entusiasmo, de alegría, de compartir todo lo que a mí me entusiasma. Entonces, de repente soy muy invasivo, muy agobiador, porque como me gustan tantas cosas, a todo el mundo le ando diciendo, ¿te fijaste en esto? ¿Te fijaste en esto? ¿Te fijaste en esto? ¿Ah? Y entonces resulto insoportable. ¿Ya? Entonces, el eneatipo 1, cuando es rechazado, que es su mayor temor, cuando es rechazado, entonces, ¿qué hace? Le viene un ataque fulminante de tristeza. Y se parece entonces al eneatipo 4, que es el romántico. Pero como a su vez su mandato es ser siempre feliz, no quiere ser triste, entonces rápidamente sale de su estado de tristeza enojándose. Y entonces se enoja y se pone perfeccionista, como el eneatipo 1. Y finalmente empieza a buscar alternativas de solución para responder porque tiene mucha rabia y quiere demostrar que lo que tenía pensado era valioso. Y mientras se le están ocurriendo alternativas, se empieza a divertir consigo mismo. Y se le ocurre una alternativa que era mejor que la idea anterior y entonces ya entra en un estado de calma consigo mismo, interno. Entonces, la travesía que hizo este 7 fue 7, 4, al eneatipo 4, después se trasladó al eneatipo 1 y volvió a ser un 7 nuevamente centrado en su propio eneatipo, lo cual no quiere decir que esté bien o mal, sino que es el centro respecto de sí mismo.